¿No? Sí, No sé. licenciado. Sí, miren, aquí nosotros tenemos la población del censo del 2012 de la ciudad de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz y de Bolivia, en la primera columna. Luego, en la segunda columna, tenemos la proyección que hizo el INE para el 2022. En base a las encuestas de censo, las encuestas se basan en los censos anteriores y en la metodología que ya tiene de encuestas el INE, tiene mucha experiencia ya porque va por varias décadas haciendo estas encuestas. Las proyecciones de población del INE dicen también que tenemos crecimiento poblacional tanto en la ciudad, en el departamento, obviamente a nivel de Bolivia. Santa Cruz tenía el 2012 1.454.539, no, 1.454.539 personas. Redondeando, 1.450.000 personas. ¿Cuánto tiene la ciudad ahora? 1.900.000 personas. Entonces ha aumentado solo en Santa Cruz 450.000 personas. El departamento, esto es lo que pierde, digamos, o sea, dentro de la ciudad de Santa Cruz, 450.000 personas no reciben coparticipación tributaria para que les pavimenten sus calles, para que les construyan su escuela, para que les construyan su hospital. La alcaldía no tiene recursos para esa gente. Pero nos vamos al departamento. El conjunto de municipios que pierden en el departamento. ¿Cuánto es la población? ¿Cuánto era? ¿Y cuánto es? El 2012 habían, según el censo, 2.657.762 personas. Ahora, ¿cuántas personas existen en Santa Cruz? 3.425.399. ¿Cuántas personas nuevas hay en todo Bolivia que no están recibiendo la coparticipación tributaria al 2022? 767.637 personas. Realmente es una cantidad enorme de personas que no reciben por coparticipación. Por lo tanto, esas personas no tienen, la alcaldía por estas personas no tiene para poder hacerles obras y atenderles sus servicios. Obviamente Bolivia también ha crecido. Era 10.059.000 el 2012 y ahora son 12.006.000. Ha crecido Bolivia con 1.900.000, casi 2 millones, podríamos decir. Pero, queridos estudiantes, cuando toda Bolivia, todos los pueblos, excepto unos pocos, muy pocos, disminuyen su población. Todos aumentan, pero aumentan porcentualmente de manera insignificante la mayoría, pero aumentan de manera muy importante, grande, los municipios del eje. La mayoría. Los que aumentaron mucho, el Alto, la ciudad del Alto, Viacha y otras ciudades intermedias han subido muchísimo su población. En Cochabamba también Cochabamba también ha subido, pero lo que más ha subido es Santa Cruz. Podríamos decir que las capitales y las poblaciones que están en el eje alrededor de la vía troncal caminera es la que más ha crecido. En Santa Cruz, Juárez, Montero, Portachuelo y Apacaní, todos han crecido, queridos estudiantes, de manera importante. También el Chapare, obviamente. Pero les convoca el gobierno a todos los municipios de Bolivia y a las gobernaciones. Entonces, 3 departamentos van a ver que han crecido poblacionalmente más que los otros y por lo tanto van a aumentar el porcentaje de distribución. Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
Pero Cochabamba, por la afinidad política, cierra la boca. Y La Paz, por afinidad política, también cierra la boca. Pero no debía cerrar la boca doña Eva Copa, porque es altamente perjudicada en el municipio de La Paz, del Alto. Entonces, obviamente la mayoría de los municipios no quieren que haya censo, queridos estudiantes, porque en términos, se aumentan población, pero en términos porcentuales disminuyen. Muy poco, pero disminuyen, y nadie quiere disminuir. Pero es que es así la población boliviana. Y donde esté la población tiene que haber coparticipación, tiene que haber representación política, tiene que haber más parlamentarios, porque es así, es justo. Y el gobierno lo lleva del 2022 al 2024, es que es el colmo, querido estudiante. ¿Cómo nos toman el pelo a los bolivianos? Somos muñecos, somos muñecos. No nos respetan. Realmente, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible, queridos estudiantes, que ya todo el censo, todo el censo, la cartografía, todo el 2022 y lo llevan para el 2024? Bueno, que hubieran dicho ya, necesitamos medio año más, que sea el 2023 en abril. Bueno, dicen por cuestiones de lluvias que sea en mayo. Pero él ahí lo llevan al 2024. Es un abuso. Y sobre eso no va el gobernador por cuestiones políticas. O sea, no sé, pues no fue nadie de la gobernación. Alguien tiene que ir, si no puede ir el gobernador. Alguien, otra persona tiene que ir y tiene que hacer pues la representación como corresponde. Es una pena, querido estudiante. Esto lo digo de entrada porque es política económica. Hemos visto que dentro de las metas de la política económica, según Kirchner, las metas demográficas son parte de la política económica. Entonces, los equilibrios que debemos buscar en las políticas públicas pasa por los ingresos de la política fiscal y la asignación de esos ingresos para el gasto de las diferentes instancias del Estado. Esto es del INE, queridos. Entren ustedes al INE, ¿no? Nosotros deberíamos pasar del 26 al 28%, casi al 29% poblacionalmente. Aumentamos más del 2%, porcentualmente. Pero el número de personas, 3.400.000 somos ahora, y en el censo anterior era 2.600.000. 700.000 y personas son nuevas, no están censadas, no reciben por ellos coparticipación tributaria. ¿Cuánto es en los cálculos que he hecho, queridos estudiantes? Santa Cruz pierde, por todos sus departamentos, por toda esta cuestión, al año 300 millones de bolivianos. Si lo postergan hasta la aplicación, que sería el 2026 seguramente, recién vamos a perder entonces prácticamente 1.200 millones. Y lo que ya hemos perdido, adicionales a lo que ya hemos perdido, Tuto Quiroga, y hay que decirlo, Tuto Quiroga cometió el grave error de sacar un decreto eliminando la encuesta intercensal que permitía cierta actualización. Y aprobaron una ley que cada año, que cada 10 años debe aplicarse el censo. Pero cada 10 años es mucho, queridos estudiantes. Yo creo que Santa Cruz, y esta es una propuesta, porque no solamente, digamos, a protestar, una propuesta. Santa Cruz debe exigir una encuesta intercensal. Ya. Una encuesta intercensal tiene que hacerse este año, el 2022. Puede hacerse esa encuesta intercensal. Y que esa encuesta intercensal significa para actualizar en algo
la distribución de la coparticipación tributaria. Nos afecta sobremanera a la universidad. La universidad tiene que reclamar, queridos estudiantes. Podrían ingresar más bachilleres a la Gabriel René Moreno, más nuevos, pero no tiene la universidad recursos para aumentar su carga horaria. La coparticipación es para pago de sueldos y con el IDH no se puede. Entonces, queridos amigos, la pérdida es muy grande. Qué poca seriedad de parte de los gobiernos, con un discurso de que van a actualizar la cartografía, una vergüenza, digamos, ¿no? A mí me da pena mucho cómo, digamos, nos toman a los bolivianos como si fuéramos personas que no tenemos capacidad de raciocinio, que no tenemos capacidad de llegar a hacer análisis de lo que significa, ¿no? El censo y saber quién soy, dónde estoy, cómo soy y cuánto tengo es un derecho de saber cómo estamos los bolivianos. No es por una cuestión simplemente de distribución del ingreso también. El censo no solamente es plata, el censo es también calidad de políticas públicas. Eso es calidad de políticas públicas porque se basa en información real. Con un censo tenemos información real. Tenemos de la formación, tenemos de la salud, tenemos de la vivienda, tenemos de dónde están, cómo viven, qué hacen. O sea, es calidad de políticas públicas. No le importa al gobierno eso. A seguir haciendo lo que se está haciendo a la tienta, a la ciega, ¿no? Por intuiciones, ¿no? Por bases de datos, de proyecciones, ¿no? No, y no por datos reales que surgen de la realidad, lamentablemente. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, algún criterio, queridos amigos, amigas, sobre la cuestión. ¿Cuál es su criterio de ustedes? ¿Ah? Nada. Bueno, Una consulta, Lisen. dígame, guardián. Yo estaba leyendo más o menos una crítica sobre esto de dejar que o sea, dejar que el gobernador que dejó pasar esta oportunidad de ir a representarnos y hablaba sobre que, por ejemplo, recién estaríamos teniendo los resultados en el nuevo pacto fiscal para el 2026 por ahí. Ujú. O sea que es un montón de tiempo y encima dejar de aplazar esto, o sea, serían 6 meses, más de 6 meses, ¿no? Hasta el próximo año, más o menos lo equivaldría a aplazar el pacto fiscal un año. Entonces, o sea, sería una pérdida gigante porque, o sea, los recursos que se pierden no son retroactivos, entonces es como que nuestra población va a seguir creciendo y ya pues para ese entonces los recursos que nos toquen ya no van a ser representativos, digamos, de la población que realmente tenemos. Claro, totalmente de acuerdo. Perfecto lo que usted dice, Diego. Es así, los recursos no son retroactivos. Por eso es que los municipios que crecen más poblacionalmente debieran tener una actualización intercensal en base a la encuesta. También tienen su base de cientificidad, las encuestas no son, habrá unas pequeñas variaciones, evidentemente, en relación a lo que pasa en la realidad, pero las tendencias, las encuestas nos acercan a la realidad, ¿no? Entonces, yo he hecho la revisión e investigué. En la ley de coparticipación popular se establece los censos y la población para poder hacer la distribución de la coparticipación tributaria y dentro de eso está el 5% para las universidades. Y establece en la ley de coparticipación tributaria de que había a medio periodo, a los 5 años, una encuesta intercensal. Pero con don Tuto Quiroga aprueba proyecta una ley y la aprueba y dicen los censos deben realizarse cada 10 años y
ante los reclamos que hubieron de mala realización de las encuestas, se las elimina, se las deja. Un gravísimo error, porque hay que esperar 10 años para poder actualizar esos ingresos. En una década, o sea, un niño nace 10 años de su vida y ahora 12 años, ¿no?, de su vida, incluso hasta que se aplique 13 años, no recibió ni un solo peso de coparticipación tributaria del Estado. Todos esos niños, todas estas personas. No puede ser. Es realmente inhumano, creo yo, ¿no? O sea, porque todas las poblaciones han crecido, pero como les digo, han crecido porcentualmente muy poco en relación a los que han crecido el municipio de Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz y el municipio de la Ciudad del Alto y su zona también metropolitana que tiene, Diacha y otras poblaciones. Y también Cochabamba ha crecido de manera importante poblacionalmente, es el tercer departamento más poblado de Bolivia. Pero claro, los demás departamentos porcentualmente bajan, aunque crecen poblacionalmente, pero porcentualmente bajan, porque hay otros que crecen mucho más porcentualmente y poblacionalmente. Entonces, consultarles era una muy buena jugada política al estilo de la política boliviana, ¿no?, por no decir otra cosa. La ley no dice que para hacer los censos hay que ir a consultar al consejo. No dice eso. La ley dice que cada 10 años tiene que hacerse. Es un incumplimiento a la ley. Y ya el director del INE había hecho conocer el anterior director y les cambiaron. Dijo, no, el censo tiene que ser 2024. Recuerdo, yo salía haciéndome la burla de, digamos, de la ineficiencia, la ineficacia de parte y así, mejor dicho, del INE, porque ya ahora hay tecnología, pues entonces es cuestión de recursos. Entonces se puede aumentar el número de computadoras, el número de personas para que hagan los trabajos y acortar los plazos. Pero ahí ahora no. Y ya hay el financiamiento, no sé qué irán a hacer, se la van a gastar esa plata, eso va a ser lo peor. Y después dirán, ahora no hay plata porque se la gastaron. Realmente es una pena, ¿no? Gracias, Diego, por sus comentarios. Coincidimos plenamente. Nosotros como economistas tenemos el deber de hacer conocer nuestro criterio. Ayer vino también a mi casa Red 1, hoy vi Unitel, estuve en el Canal 11. Obviamente no nos da ni un peso, pero no se trata de cobrar, se trata de poner en práctica nuestro conocimiento. Al simplemente decir estas cosas orientamos a la gente de la importancia y por lo tanto las pérdidas que nos generan a Santa Cruz y a muchos departamentos. El aspecto político es otro de las grandes pérdidas, porque posiblemente, porque aumenta las posibilidades, es que no haya una redistribución de escaños y digan que no dio tiempo para hacer los cambios y todo lo demás, ¿no? Y la información del INE no salga y no se puede hacer y se entre después de las elecciones recién a hacer la redistribución de la plata, pero manteniendo los escaños que nos corresponden por el crecimiento poblacional, incrementos a nosotros, a Santa Cruz. Entonces la importancia es económica, es política, pero es en calidad de políticas públicas también, ¿no? Los censos son muy importantes. Es una vergüenza porque todos los países del mundo hacen como si nada, los censos cada 10 años. Hay otros países que hacen cada 7 años. Las Naciones Unidas plantea, porque hay un documento de censos, un libro de censos, si quieren lo puedo subir yo a Classroom para que ustedes lo lean, donde hacen todas las recomendaciones técnicas, los procesos, porque como lo hacen todos los países del mundo, las Naciones Unidas asesoran en la realización de los censos. Recomienda que debe ser los años que terminan en 0 y nosotros no cumplimos eso. Recomiendan que deben ser en lo máximo cada 10 años. Nosotros tampoco cumplimos eso. Realmente una pena, ¿no?
Bien, entonces vamos a la materia, queridos amigos. Vamos a cambiar, vamos a ir a nuestra materia. Vamos a salir de aquí. Vamos a nuestro avance. Bien, establezcamos nuestra fecha definitiva y lo vamos a anotar como ya está en Classroom. A ver, vamos a verificar por si las dudas. Entramos a Classroom, denme un segundo. Esta de lo que vamos a dar el segundo parcial, queridas amigas y amigos, ¿ya? Es la unidad 4, el avance académico científico y la parte de aplicación, ¿no? Entonces, a ver, ¿esto qué? No es esto. Vamos a ir, si ya subí. Sí. Esto nivel 3, el proceso de elaboración. Nada, entonces vamos a poner el material de la unidad. La tengo. Unidad 4. Fines. Vamos a subir. Denme un segundo, porque el activismo en el que estamos nos hace que después listo. Fines, objetivos e instrumentos de la política económica. Ay, hombre. Listo. Vamos a subir. Y seguimos subiendo. No. Seguimos subiendo. Denme un minuto más, por favor. Está subiendo. Denme un segundo. Muy bien.
Bien. Entonces, queridos amigas y amigos, acabo de subir el material para el parcial. Estamos a día miércoles. Podemos dar el próximo lunes, ¿está bien? No es mucho. Si es el próximo lunes, yo creo que la próxima semana, yo no puedo lamentablemente arriesgar mi salud, porque cuando me dio la primera vez el COVID fui a la clínica y esta segunda vez no quería que se complique. El médico me dijo de manera estricta que debía llegar a evitar contacto con más personas. Entonces, el examen sería virtual, sería el próximo lunes. ¿Estamos bien? ¿De consulto? Claro que sí, Licen. Buen día, está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a anotar en nuestra agenda. ¿Qué fecha será el próximo lunes? ¿Me pueden ayudar? El sábado 16, domingo 17, lunes 18. 18 de julio, Lizeth. Ya, perfecto. Les voy a dar cuestionario también, queridos amigos y amigas. El cuestionario, yo sé que lo han estado utilizando de una manera perversa, podríamos decir, porque le digo perversa por el sentido de que lo utilizan de manera mal, ¿no? O sea, solo responden el cuestionario y piensan que eso va a ser el examen. Los cuestionarios en la vida pedagógica ayudan a focalizar los conceptos y a responderse. Es distinto leer a responder preguntas en base a la lectura. Yo me voy por eso. O sea, lo hago, para mí es más trabajo, hacer el cuestionario, etcétera, ¿no? Por eso van a tener el cuestionario. Siempre hago cuestionarios porque es un instrumento pedagógico importante las preguntas y las respuestas que ustedes los den. Entonces lo van a tener también hasta el día viernes el cuestionario. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Pero vayan leyendo. Bien, entonces vamos a entrar ahora a la penúltima unidad. La última unidad es una cosa cortita, es una cosecha mía, que es una metodología que yo vengo aplicando, que no está en los libros como estoy tratando de hacer un artículo de eso y es parte de mi tesis de doctorado. Es una metodología sencilla de hacer evaluación ejecutiva de la política económica. Porque si ustedes ven la evaluación de la política económica que hace Milenio, que hace la CAINCO, que hace Jubileo, que hace el Banco Central, que hace el gobierno, son libros, sí, son cuadernillos grandes. Y al final dicen, la economía, el gobierno dice, la economía está bien y está impermeabilizada, dice ahora. Antes dijeron que estaba blindada, ahora impermeabilizada. Interesante, es la impermeabilizada, ¿no? Y viene la oposición, dice, la política económica boliviana es un desastre, dice, ¿no? Es un gobierno incapaz, se va al otro extremo. ¿A quién creer? El ciudadano común, el profesional, ¿a quién creer? Entonces, como los economistas que queremos aportar a que, digamos, la población tenga mejores instrumentos para tomar sus decisiones, para hacer sus actividades económicas, la información de la política económica es importante. Bueno, hemos ido revisando y de ahí me surgió el problema de investigación. Y fui investigando. Hay un ruso que ha llegado a hacer un indicador compuesto para calificar la economía. Y ha utilizado solamente 3 indicadores: el crecimiento, el empleo y la inflación. Y en función de eso le da una calificación económica. Pero
su sistema de calificación y de evaluación no ha sido dirigido a que el ciudadano lo utilice de una manera, digamos, fácil, cualquier profesional pueda decir y dé más confiabilidad sobre la política económica. Entonces, así como hay un índice de desarrollo humano compuesto, el IDH, que toma en cuenta el PIB per cápita, la esperanza de vida a nacer y el nivel de educación, el grado de alfabetización de su población. Y dice, los países con más alto índice de desarrollo humano se acercan a 1 y los que están más abajo, menos desarrollados, se acercan a 0. Y habla de países con alto desarrollo humano medio, bajo, etc. También podemos categorizar las economías comparativamente a nivel mundial con un índice compuesto. Ese es mi trabajo que estoy haciendo. Y una base de eso es lo que estoy ensayando a dar como última unidad de evaluación de la política económica, una metodología basada en 2 tipos de indicadores, indicadores principales e indicadores de tendencia. Nada más. Pero son pocos indicadores para que sea simple, porque no se trata de poner todos los indicadores. Y eso lo vamos a ver con la última clase, que nos va a llevar eso menos de una clase. ¿Ya? Esta clase, esta de la 9, sí es importante porque ya es más técnica. Esto de aquí es tecnicismo académico, científico, puro. O sea, los economistas tenemos que manejar estas técnicas. Entonces, la economía real, la economía que ocurre en la economía, es la economía abierta al mundo. Ustedes han visto en macroeconomía la economía cerrada, bonita, sencilla, para analizar el consumo, la inversión, el gasto público en la economía cerrada. Pero si abrimos la economía a la realidad como es, porque no hay economía cerrada, ni Cuba es economía cerrada, tomamos en cuenta las exportaciones y las importaciones y los movimientos de capitales que existen. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, un tecnicismo, bueno, no tengamos tecnicismo, una técnica, una metodología científica que ha sido aportada por investigaciones muy, muy profundas, por personas que han estado asesorando gobiernos. Entonces, vamos a ver el modelo de Mandel y Fleming, ¿no? Pero antes, vamos a, bueno, ¿qué pasa aquí? Nada, no quiere moverse. ¿Qué pasa? Pues en la computadora uno piensa que vamos a detener. Vamos a volver a subir algo. Ha pasado con mi diapositiva. No la puedo mover. Algo ha pasado. La vamos a volver a cargar. Un ratingo. Entonces, ya ustedes tienen una base de esto en las materias que han llevado. Lo que se trata es un poco de hacer un acercamiento a la aplicación de las políticas económicas. Mi enfoque es de aplicación, ya de la política monetaria, de la política fiscal, de la política comercial cambiaria, que son las más importantes, digamos, que vamos a llegar a ver con la utilización de este modelo de Mandel y Fleming, ¿no? La única manera de poder entender es esto. Hay una crítica porque el modelo de Mandel y Fleming se basa en el modelo de ISLM, que es la base para eso, que lo desarrollaron Hick y Hansen, ¿no? Este modelo de Hick-Hansen permite hacer un análisis inicialmente en economías cerradas, pero era un análisis parcial, pero ya era un avance enorme. Y tanto Hicks como Hansen siguieron todo lo que habían hecho los neoclásicos y todo lo que había propuesto Keynes. Y entonces, todo lo que estaba escrito en la teoría general del trabajo y lo que habían aportado los neoclásicos, tratan de operativizarlo en una metodología técnica para hacer análisis de la economía, es precisamente de la intervención del Estado en la economía, en las políticas económicas, ¿no?
Los creadores de esto son grandes científicos, no es yo he escuchado al gobierno decir el modelo de Mandel y Fleming es un modelo obsoleto, no hay otro modelo. O sea, tiene sus debilidades, pues no es la perfección. El conocimiento humano nunca es perfecto, siempre es perfectible. Partamos, digamos, por eso metodológicamente se dice que siempre una ley tiene una excepción, por alguna ley. O lo que, digamos, se ha dicho también en las ciencias sociales metodológicamente, siempre hay la posibilidad de falsación al conocimiento verdadero. Es decir, en algo no cumple. Eso hace de que el conocimiento tenga que ser perfectible. Por lo tanto, el conocimiento nunca es una verdad absoluta, siempre es perfectible. Y es por eso que estos modelos son lo que más científicamente se viene utilizando en el mundo. Y no utilizarlo, decir de que están utilizando, por ejemplo, la corriente marxista. La corriente marxista, no hay marxismo puro, no hay socialismo puro en ninguna parte del mundo. Lo que existen son las primeras etapas de ese socialismo en base a una alta intervención del Estado, como es China, que es lo más exitoso que hay ahorita del modelo socialista. Los chinos se dicen comunistas, ¿no? Porque ellos aspiran a más allá del socialismo, al comunismo, ¿no? Entonces, se utiliza este modelo para para ver la influencia en las economías de mercado, fundamentalmente estos modelos. El modelo ISLM y el modelo de Mandel y Fleming. Es decir, el modelo Hansen y el modelo de Mandel y Fleming. Premios Nobel, no todos, ¿no? A ver, por ejemplo, Mandel recibió el premio Nobel, ¿no? De economía, ¿no? También recibió el premio Nobel Higgs, ¿no? Entonces, no por nada han recibido esto, ¿no? John Higgs fue el que planteó todo esto y sirvió mucho, no sirve mucho. A mí me parece que no hay que idealizarlo, pero hay que defenderlo porque es lo que nos permite entender el funcionamiento de la política económica en un país. Entonces, dentro de este modelo se ha hecho una abstracción de la realidad de lo que va pasando y toda la política, los efectos de la política fiscal, de la política que aplica el gobierno, se la puede llegar a analizar utilizando su representación en la curva IS, que es la representación de los equilibrios de los bienes y servicios, pero que se lo llamó, digamos, IS, por las abreviaciones de investment, que quiere decir en inglés, digamos, investigación, y saving, que es ahorro, ¿no? Expresan el equilibrio del ahorro y de la inversión, que lo vamos a ver por qué eso es importante. Y la curva LM, del modelo ISLM, es también la abreviación de lo que es en inglés liquidity, preference y money supply, ¿no? O sea, pero la L de cada uno se convierte en la representación de LM, que es el equilibrio de la oferta y la demanda del dinero, en otras palabras, del mercado del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué representa la IS? He hecho aquí unos resúmenes para que hagamos la introducción y les sirva a ustedes, ¿no? La IS sirve para analizar los efectos de la política económica, fiscal, comercial y cambiaria sobre las tasas de interés y la producción de bienes y servicios. En cambio, vamos a ver más adelante que el modelo de Mandel y Fleming relaciona el tipo de cambio con la producción. Esa es una diferencia. La IS relaciona la tasa de interés con la producción, ¿no? Entonces, y representa los equilibrios de la oferta y la demanda de bienes y servicios a una tasa de interés para llegar a generar la producción de bienes y servicios. Entonces, para efectos de simplicidad, se parte de que la economía tiene una demanda agregada. Esa demanda agregada llega a ser, digamos, satisfecha por la producción nacional. Y la producción nacional
monetizada es el ingreso nacional. Entonces, podríamos decir que vamos a hacer más bien más coherencia de, digamos, primero está el PIB. El PIB nos genera un ingreso y ese ingreso genera una demanda agregada de consumo, de inversión, de gasto, de exportaciones menos importaciones. Entonces, partimos de esto, de conocer que nosotros mediante la política fiscal podemos con estas G influir en la producción de bienes y servicios, pero también se puede influir en el consumo. ¿Cómo influimos en el consumo? Generando más renta disponible. Y la renta disponible depende de los impuestos. El consumo depende del consumo autónomo y de la renta disponible, ¿recuerda? El consumo autónomo es el consumo que hacemos nosotros en nuestra casa. Siempre hacemos algo para nosotros mismos y no nos pagamos. Arreglamos un foco, arreglamos algo, barremos nuestra casa, tendemos nuestra cama, consumimos, no sé, tenemos una planta de manga, una planta de limonero, algunos tienen algunas hortalizas, tienen su propia leche, etcétera, etcétera. Hay consumo autónomo sin que necesita el ingreso. Pero la otra parte del consumo requiere del ingreso disponible. Y el ingreso disponible es el ingreso menos la tributación, más las transferencias que podemos recibir del Estado. Entonces, también la política fiscal puede influir en el consumo por la variación de la tributación. ¿Ya? Entonces, podemos influir desde el Estado el consumo, el gasto, y también podemos influir las importaciones y las exportaciones con la política cambiaria. De eso se trata de analizar ahora. La LM, digamos, no sirve para representar el mercado monetario. La demanda de dinero, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, está determinada por el ingreso y por la tasa de interés. L es la demanda de dinero. El ingreso es el determinante principal de la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque el ingreso está relacionado con la producción. Y para poder transar, para poder vender, para poder intercambiar, necesitamos dinero. Entonces eso está relacionado con la producción, con Y, que se convierte monetariamente en ingreso. ¿Cuánto de ingreso necesitamos? Depende fundamentalmente de la producción. Aquí quiero hacerles un recuerdo. Monetariamente, antes había el patrón oro y plata. El dinero solo existía con respaldo de oro y plata. No podía emitirse billetes dólares o bolivianos si no existía su respaldo en oro, en plata, en lingotes en oro, en plata, que tuvieran los bancos. Los bancos privados emitían dinero inicialmente, luego se concentró, se hizo monopolio del Banco del Estado, para evitar falsificaciones, para hacer mayor control de la emisión, etc. Pero después, el dinero ya no se imprime, ya no se pone en circulación en función del oro y la plata, porque la economía creció tanto, ya no había oro y plata suficiente. Necesitábamos más dinero y no se descubrían oro y plata suficiente. Entonces, Richard Nixon llamó a sus asesores y les dijo, bueno, hay este problema. La economía está creciendo y el oro del mundo, las minas del mundo ya no nos dan oro y plata que requerimos. Entonces, los economistas le dieron la sencilla explicación. Le dijeron, al final el dinero es un medio de cambio, de transacciones. También es un depósito de valor, pero lo fundamental es un medio de cambio, de intercambio, de pagos, de lo que se produce. Por lo tanto, el dinero debe estar respaldado por la producción. Y de ahí la importancia del Producto Interno Bruto. El dinero inorgánico es aquel que se crea sin el respaldo del crecimiento o del Producto Interno Bruto. Por eso, dentro de la demanda de dinero aparece la Y, que es el componente monetario del Producto Interno Bruto.
Pero también la demanda de dinero, según los estudios, está negativamente relacionada con la tasa de interés, porque la gente, utilizando el sistema financiero, dice, si la tasa de interés es alta, me voy a sacrificar, no voy a consumir y voy a depositar mi dinero en el banco para ganar más tasa de interés. Entonces, la demanda de dinero tiene digamos, relación negativa con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la gente demanda menos dinero cuando la tasa de interés es alta. ¿Por qué? Porque prefiere ganar tasa de interés dejándolo en la entidad financiera. La demanda de dinero es la demanda de efectivo de billetes y monedas que las personas y la economía requieren para poder hacer los pagos y las transacciones. Entonces, esa demanda debe estar equilibrada por la oferta. ¿Quién debe encargarse de estos equilibrios? El Banco Central. ¿Y cómo medimos la oferta? Bueno, una manera de conocer la base y la oferta monetaria. La base monetaria es el dinero de alta potencia. Está compuesto por todos los billetes y monedas que están en la economía. Y los billetes que están en la economía o pueden estar con las empresas y los hogares que le llamamos que va a estar con el público o va a estar en las entidades de las entidades financieras, en los bancos. Cuando está en los bancos, lo van a depositar. Van a depositar en depósitos a plazo fijo, en caja de ahorro, en depósitos a plazo fijo. Entonces, las cuentas corrientes o depósitos a la vista, las cajas de ahorro, los depósitos a plazo fijo, generan los famosos agregados monetarios que son, digamos, formas de poder cuantificar lo que es la oferta monetaria que está depositada en los bancos, es la manera de entenderla. Y eso lo codificamos ¿con qué? Con los agregados monetarios, ¿no? ¿Recuerdan? M1, M2, M3 y hasta M4 si tomamos certificados de deuda de corto plazo. De manera general, esos M los representamos con una M. Y como lo que se requiere dinero es con capacidad de compra, porque la demanda de dinero es una demanda real de dinero para comprar, para pagar, con capacidad de compra, con poder adquisitivo. La oferta también tiene que ser de la misma manera, la dividimos en una P, que es la oferta real del dinero. Y los equilibrios, la LM, es los puntos en los que se igualan la oferta y la demanda de dinero. Entonces, nos sirve para poder entender cómo podemos afectar, digamos, las tasas de interés con la política monetaria, con las políticas que van a influir sobre la LM. Todo eso está aquí representado en un resumen, ustedes ya lo han visto en macroeconomía. Digamos, la IES está representada por el multiplicador de gasto público que multiplica al gasto autónomo menos a la inversión relacionada con la tasa de interés BI. El multiplicador del gasto, el multiplicador keynesiano, le llaman también algunos, es 1 sobre 1 menos C multiplicado por 1 menos T, donde entran entonces las propensiones marginales al consumo y las tasas impositivas. Los porcentajes de las tasas impositivas de todos los impuestos se concentra en esa T. Y la IS debe ser igualada con la LM y la LM, ahí está cómo llegamos a tener la ecuación de la IM, de la LM, despejando la tasa de interés y tenemos 1 sobre H multiplicado por KY menos M sobre P. Entonces, tenemos los instrumentos necesarios. No vamos a entrar en la profundidad de esto, queridos estudiantes, porque ya han llevado eso en macroeconomía. Lo que yo quiero es ahora cómo lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, hacemos una sencilla aplicación del modelo ISLM. La IS representa el mercado de bienes y servicios y la LM representa el equilibrio del mercado del dinero. La intersección de ambas genera una tasa de interés que permite
influir en la inversión y además que permite, con la política fiscal y todo que se presenta a la IS, generar un nivel de producción que aquí lo vemos en el eje horizontal y en el eje vertical la tasa de interés. Entonces las economías, vemos aquí de distintas LMs, una LM en el centro, se aumenta vamos a hacer el uso de esto. Si hay una política monetaria expansionista, es decir, si el Banco Central vende bonos, mejor dicho, compra bonos, cuidado, ¿no? Compra bonos, si disminuye el encaje legal, si disminuye la tasa de descuento, hay una política monetaria expansiva, la LM se traslada hacia la derecha. Si la IS se mantiene, quiere decir que baja la tasa de interés, aumenta la producción y baja la tasa de interés con esa política monetaria expansiva. Puede hacer también lo contrario, puede tener una política monetaria contractiva. En ese caso va a ser lo contrario de la política monetaria. Va a llegar a vender bonos, recoge dinero, se lo guarda con la venta de bonos, aumenta el encaje legal, aumenta la tasa de descuento, la LM se traslada hacia la izquierda, aumenta la tasa de interés y baja la producción. También puede hacer el gobierno, ya el Ministerio de Economía, Política Fiscal, y la vamos a representar en la IS. Entonces, si decimos, digamos, la cuestión del gobierno, normalmente utilizamos el gasto público. Si el gasto público aumenta, entonces quiere decir de que va a existir más demanda agregada y va a haber, por lo tanto, más producción. Entonces,
Estamos en la lista, fue un error de dedo. Estamos en la lista, por favor. Volvemos. Estamos con... ¿Está Mutari? Arispe. Bueno. Sí, es infaltable a Mutari. Arispe. Arispe nunca viene. Ortega. Presente, Licen Ortega. Bien, Cabrera. Presente, Licen. Bien, Cruz. Cruz. No hay Cruz. Galindo. Galindo estaba. ¿O no? Presente, Licen. Sí, Guardia también estaba. Hurtado. No lo vi. Montaño. Presente, Licen. Muy bien. Morales. Morales, no está. Núñez. Presente, licenciado.